Amada familia, estamos en el lugar preciso en el que Dios nos tiene para comprobarse, no nada más a nosotros, sino al mundo. Y es por eso que todos hemos de ser llevados a lo que Él, imagínate que la Escritura fue plasmada hace miles de años y el Eterno está en el negocio de cumplir el compromiso que Él tiene con los que le creen, porque así es como funciona esto. Así que vamos a disponer el corazón, el oído de nuestro espíritu para escuchar su voz y recibir lo que Él tiene para nosotros hoy. Si se oye mucho ruido, mis vecinos decidieron cortar su césped en este momento. No sé cuánto se transmite hacia ustedes, pero vamos a ignorar eso y recibir lo que cuenta, ¿de acuerdo? Padre, te damos gracias por que solo tú tienes palabras de vida eterna y eso es lo que nuestro corazón anhela, vivir recibiendo la vida que Jesús es, comprobándola y manifestándola. Gracias porque estás renovándonos para que operemos, funcionemos de manera natural, innata, en la mente de Cristo, en la mente de hijos tuyos. Y para eso tú eres suficiente. Y hoy, Padre, requerimos de que tú hables claramente al corazón de cada uno de tus hijos, en el momento, en la situación que cada uno enfrenta, que tú, como papá, indiques a cada uno el camino, las sendas de justicia por las que quieres que cada uno andemos. Gracias en el nombre de Jesús por hacerlo. Amén. Bueno, es maravilloso recibir la noticia, ¿no? De lo que está en el corazón de Dios, lo que Él ha preparado de antemano para que tú y yo seamos. Es asombroso cuando empiezas a recibir fe para creerle lo que te dice con respecto a ti y empiezas a atreverte a pararte en fe, porque oír sin fe es oír y decir, qué bonito, qué interesante, ya me lo sé, todas esas cosas, pero entrar a la vivencia, eso es creerle, ¿sí? Cuando Él te manifiesta quién tú eres y tú te atreves a pararte en eso que Él indica, no porque te crees capaz, preparado, listo, suficiente, nada de eso. Eso es lo que estorba el cumplimiento de Dios cuando nosotros creemos que vamos a poner nuestro granito de arena. Pero cuando lo haces sencillamente porque Él lo dijo y porque tú le crees fiel y poderoso para cumplir en ti y contigo lo que Él ha hablado a tu corazón. Y es aquí donde nos encontramos, en este asunto de me acepto en la declaración de Dios, el decreto divino de que soy su hijo y las implicaciones que eso conlleva, porque ser hijo es ser designado en la semejanza de Jesús. Entonces, el Espíritu Santo lo declara como algo completamente lógico y correcto. Como Él es, así eres tú en este mundo. Bueno, qué asombrosa declaración, ¿no?
Pero, ¿cómo se vive eso? ¿Cómo funciona el que eso sea una realidad y no nada más algo bonito, interesante, impactante, asombroso, sino que sea lo que Dios declara sea nuestra realidad en la tierra? A través de los diferentes ágapes que Dios nos ha ido dando, pues hay mucha instrucción del cómo, ¿no? El proceso de verdad que somos invitados a vivir. Dios cumple su palabra por 4 operaciones del Espíritu Santo. La primera es hablártela, darte revelación al respecto. Y con las palabras de vida, en los Salmos está esta declaración: la entrada de tu palabra alumbra y da entendimiento al hombre simple. ¿Te das cuenta? Pero esa entrada es como esto, miren. Aquí hay agua, está en la botella. Entonces, si yo tengo sed, pues aquí hay agua, ¿cierto? Pero la sed no se me va a quitar menos que ¿qué? A que yo tome esto que está disponible y me lo trague. La entrada de tu palabra alumbra. ¿Lo ves? La entrada del agua a mi cuerpo empieza a hidratarlo. Pero si no entra el agua, pues aunque esté en una alberca o en un mar, en una laguna, en un río, yo sigo con sed, yo sigo con necesidad de que el agua entre a mi cuerpo físico. Y aquí es algo que debe ya ser algo muy obvio y muy claro a nosotros, pero vamos a seguir la indicación del Espíritu Santo para asegurar que sabemos permitir la entrada de su palabra. Jesús dice: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. ¿Sí? Ahora, en mi ignorancia, cuando yo leía eso, decía, pues qué lástima que yo no estuve ahí para oír las palabras cuando Jesús las habló, porque ahora tengo la Biblia que me dice lo que Jesús dijo, pero no tengo a Jesús para que Él me lo diga a mí. Imagínate. Pero esto no era algo que a mí me pasaba nada más, es algo que le está pasando a millones y millones y millones de personas que no viven la realidad de Jesús en ti y no viven la realidad de escuchar su voz y de aprender a recibir lo que Él dice, porque lo hemos ilustrado entendiendo que Dios nos ha dado un nuevo espíritu, espíritu de hijos, en el cual Él habita. Abba, Jesús, el Espíritu Santo vienen a habitar allí, en ti, en tu espíritu. Pero puedes visualizar ese recinto, esa habitación donde opera Dios en lo que Él es. Dios es amor, Dios está viviendo amor, Dios está siempre viviendo paz, viviendo su gozo, viviendo su fidelidad, viviendo su santidad, todo en ti. Pero eso no quiere decir que tú lo estás viviendo con Él. ¿Y cómo sucede eso? Por amor, por eso sucede. Porque amor no obliga, no esclaviza. ¿Sí? Entonces, esto es irónico porque si ya Dios vive en ti y Él es la fuente de todas esas virtudes asombrosas que constituyen la vida eterna, la vida divina, y Jesús dice: yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia, y no dijo vine al planeta Tierra, sino vine a
a ti, a tu espíritu. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué impide el que yo o tú participemos de eso que Dios es? Y déjame compartirte lo que el Espíritu Santo pone en mi corazón, pero recuerda, no escuches a Cristóbal. Eso es la gran metida de pata de cualquiera de nosotros. A mí me gusta cómo habla fulano, sutano, mengano. Qué ignorancia y qué barbaridad, porque estamos suplantando a Dios en lugar de, yo no tengo palabras de vida eterna para darte. Así no funciona, no se transmiten aquí por el micrófono, al internet y llegan a tu casa. Yo puedo expresar lo que Dios pone en mi corazón, pero Él en ti es el que va a dar vida eterna. ¿Te das cuenta? Pero aquí en medio de eso hay una transacción. Tiene que haber de tu parte un acto consciente y voluntario de recibir esa palabra de vida en fe. Vamos a enfocarnos ahí. ¿Sí? Porque esto no ocurre en automático. Yo no puedo poner un audio de la Biblia y tenerlo tocando todo el día y estoy recibiendo palabras de vida eterna. No, estoy oyendo un audio leído de la Escritura. Yo no puedo repetir versículos bíblicos y estoy recibiendo vida. No, yo lo estoy haciendo. ¿Te das cuenta? No es Dios hablándomelo. Entonces, anoche estaba platicando con una persona por guianza divina y cuando terminamos, yo me quedé meditando en lo asombroso que es nuestro Padre en saber obtener siempre la palabra precisa. O sea, yo me maravillo, ¿no? Cuando Dios habla, Él sabe a quién le está hablando, Él sabe cómo se lo va a decir y es asombroso. Y mientras yo meditaba en eso, platicando en mi espíritu con Él, Él me hacía saber, es que yo siempre tengo palabra de vida para todos. El asunto es que tú estés dispuesto a entregárselas cuando yo te muevo a ello. Y esto no era para mí nada más, esto es para todos los hijos. ¿Sí? Hablando del fluir de Dios hacia otros, ministros de justicia, como Él viene indicándonos que somos. Pero tú no puedes crecer en lo que Él te ha designado ser a menos que aprendas a vivirlo en ti. ¿Me explico? O sea, si yo no sé recibir la palabra, porque este es el único sistema de entrega que Dios tiene para nosotros, es Él hablando, porque las palabras que me habla son espíritu y son vida. Entonces, el sistema de entrega de vida eterna a tu espíritu es Jesús hablando. Esto está ratificado por Jesús mismo en la Escritura, en Juan capítulo 10, cuando Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna. ¿Ves la dinámica que está ocurriendo ahí? Si sigo es porque escuché. Si sigo es porque recibí la palabra que Él me indicó. Por eso sigo, porque Él me indica con su voz
lo que quiere que yo viva en mi espíritu, y cuando yo acepto vivirlo, entonces, y solo entonces, me es dada vida eterna. Y ahí está el punto. ¿Sí? Ahí está el punto de verdad que es importantísimo para cada uno de nosotros. En el proceso de aprender a vivir siendo ministrado por Dios en tu espíritu, pues está ocurriendo otro proceso que vamos a ver en un momento en más detalle, pero es preciso tenerlo presente, y es el proceso de santificación o de la erradicación de tu propia capacidad de hacer las cosas por tu cuenta. A mí me sucedía muchísimo que Dios hablaba a mi corazón, yo no entendía que era para que yo le permitiera a Él hacerlo en mí, sino que yo lo recibía con oídos de esclavo, como instrucciones de lo que Él quería que yo hiciera. Y entonces Cristóbal se iba a hacer lo que creía que Dios quería que hiciera y fracasaba. Y te quedas pensando, pero si Dios me habló, yo estoy seguro que era Él. Entonces, ¿por qué no funcionó? Y yo pido que el compartirte esto te ahorre esas frustraciones, ¿sí? Si tú puedes escucharle y entender la sencillez con la que opera lo divino, porque cuando opera en el poder de Dios es sencillo, ¿sí? Es tan sencillo como esto. Él habla, yo le tomo la palabra vivencialmente y Él la cumple. Y lo hemos visto en acción, ¿no? Lo podemos ver en un ejemplo físico en muchísimas ocasiones, a través de todo el testimonio de Dios en la Escritura. Vemos a Abraham tomándole la palabra a Dios, saliendo de su tierra, de Ur de los Caldeos, a un lugar que él no sabía, pero Dios sabía, él le fue indicando, y Dios cumpliendo. Vemos a Moisés, ¿cierto? Oyendo a Dios en el monte con la zarza ardiente, y tomándole la palabra, después que argumentó con Dios, dijo, yo no puedo hablar, yo esto y aquello, y Dios le indica que que Dios lo va a hacer con Moisés, liberar al pueblo de Israel de la tiranía y de la esclavitud en Egipto. Y Moisés va, ¿y quién hace las obras? Dios, porque por eso todos se rieron de Moisés cuando se presenta con su bastoncito, ¿no? ¿Qué vas a hacer tú contra el imperio que gobierna al mundo de aquel tiempo con un bastón? Así de ridículo se vio Moisés. Pero cuando Dios empezó a hacer lo que le dio a Moisés para hablar, ya no fue tan ridículo, ¿no? Lo vemos así. Puedes irte a través de todo el testimonio de Dios en la Escritura, y lo vemos con Jesús. El leproso viene y dice, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús dice, quiero, sé limpio. ¿Y qué pasa? A los 10 leprosos dice, vayan, muéstrense al sacerdote. Cuando se van, todavía están leprosos. Pero porque le tomaron la palabra y se fueron a ver al sacerdote leprosos, se les cae la lepra en el camino. ¿Quién cumplió eso? Dios lo hizo. O sea, esto no es un misterio. Esto es así. Pero cuando lo escuchamos, muchas veces lo
lo procesamos intelectualmente, lo procesamos sentimentalmente y no vivimos el proceso de verdad que nos lleve a la transformación que se requiere para que esto funcione de manera innata en nosotros, ¿sí? Porque nosotros no estamos llamados a vivir un evento de Dios. No, Señor. No estamos llamados a que caiga pan del cielo, que se multipliquen los peces, a que andemos sobre el agua, a que se nos quite la lepra, a que se nos arregle una situación. Somos llamados a ser uno con Dios. Vida eterna quiere decir que el fluir de Dios en tu espíritu es constante, ininterrumpido. ¿Y en qué dimensión? Pues el Espíritu Santo lo ha dimensionado. Jesús dijo que tengas vida y que la tengas en abundancia. Que de tu interior corran ríos de agua viva. En Efesios, que seas lleno o llena de toda la plenitud de Dios. ¿Suficiente? ¿Se te hace suficiente? Ahora viene el cumplimiento. Pero es el mismo proceso, nada más que no es eventual, es permanente, es constante. Ahí está el asunto, ¿sí? Y cuando nuestro enfoque es eventual, estamos desviados de la verdad. Si yo me enfoco en una condición física, en una relación, en una situación externa, y estoy buscando de Dios la solución a eso, porque yo quiero una solución, que Él me solucione este asunto. Entonces, mi enfoque no está en ser uno con Él. Uno de los casos clásicos de esto es el testimonio de Dios con Pablo. Pablo se enferma físicamente, no se nos dice qué fue, obviamente siempre hay, ¿cómo se dice? Suposiciones, ¿verdad? Pero es absurdo realmente. Cuando Dios te quiere decir qué fue, es porque es importante. Y si no, es porque Él no quiere que nos prestemos a suposiciones. Sencillamente se nos cuenta, el Espíritu Santo nos relata, porque es un relato del Espíritu Santo, que tiene esta aflicción en su cuerpo físico que le atormenta. Pausa. Que le atormenta. Pausa. A ver, ¿cómo está eso? ¿Hay tormento en paz? ¿Sí o no? No. Entonces, esta situación produjo en Pablo algo no divino. Y el objetivo de Abba con su hijo Pablo es perfeccionarlo. Y esto es un paralelo, por ejemplo, a el testimonio de Dios con Job, ¿no? Hemos hablado de Job en otros ágapes y hemos sido llevados a ver esa historia, ese asunto de qué traía Job en su corazón, cómo procesaba las cosas y cómo a través de esa senda de justicia en la que Dios le llevó, le hizo libre de eso que le esclavizaba. Pues lo mismo con Pablo. Si Pablo tiene esta situación, él se enfoca en buscar un remedio a eso que le atormenta. Y cuando finalmente
se presta a escuchar, que es donde todos debemos de comenzar. Vivir escuchando y caminando lo que se nos indica para tener vida eterna. Pero cuando yo me enfoco, o Pablo se enfoca, o tú te enfocas en, espérate, es que con este problema ni siquiera te puedo ir, Señor. Es que con este dolor me mata. Ok, entonces no oigo, no recibo vida, y la vida es donde está la provisión. Perfeccionar a Pablo implica, como con todos nosotros, el santificarnos de nuestra propia pudencia. Porque cada vez que yo creo que yo puedo, entonces actúo en mi capacidad, y al hacer eso, le niego a Dios hacer sus obras. Y tú también. Y Pablo también. Lo que tenemos frente a nosotros entonces es un maravilloso evento divino de cómo cumple Dios su promesa con sus hijos. Porque Pablo necesita ser santificado de su pudencia para que opere en el poder de Dios. Y entonces la mente de Cristo y la mente de Pablo todavía no coinciden, ¿sí? Él quiere alivio y Dios quiere santificación. Pero eso se resuelve cuando Pablo finalmente escucha. Y cuando escucha, recibe entendimiento, claridad, se le quita la nube, ¿verdad? Y le es dicho, Pablo, es que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pausa otra vez, ¿de acuerdo? Pablo estaba viendo a Satanás atacarlo, así lo describió. Un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea diariamente. Entonces, cuando tu enfoque, mi enfoque está en lo que me está pasando a mí por obra de terceros, estoy negado a donde correspondo, que es, a ver, Padre, ¿qué estás haciendo tú? Mi trato no es con el diablo, ni con el vecino, ni con el... No, Señor. Nadie puede tocarme si tú no lo permites. Nadie puede venir a mí si tú no lo traes. Nadie puede acercarse. Entonces, ¿qué estás haciendo tú, Padre? A ver, déjame entenderte. El que llega a ese enfoque, a vivirlo, a arraigarse allí, pues se ahorró muchas tribulaciones innecesarias y crece, porque esa es la ruta directa. Yo no sé si a ti te gusta andar dando vueltas o ir por la directa. Espero que te guste la ruta directa, porque eso es la ruta de Dios. El camino que Jesús es directo, ¿sí? Pero nos tardamos en caminarlo porque es un proceso de renovación, es un proceso de amor sobre todo y antes que todo. Y por eso hay ese espacio para que, pues, si elegimos rebotar, vamos a rebotar. Me refiero a vivir confusiones, a vivir otra cosa que lo que nos corresponde, que es las virtudes divinas que Dios es y que Él imparte a los que le recibimos. Bueno,
llega la voz de Dios a Pablo. Las palabras que le son habladas son espíritu y son vida. Y mira lo que le pasa. Cuando él recibe lo que le es dicho, se le cambia todo. Porque lo que no sucede es que él diga, pero que no tenías otra manera de hacer eso, porque mira, a mí me duele esto y aquello, ponerse a alegar sobre su miseria y su enfado y su dolor y todo lo que conlleva el vivir una situación de esas, ¿no? Sino que él nos testifica, dice, por lo tanto, por eso que me dijo, por eso que él está haciendo en mí, yo me gloriaré en mis debilidades, para que sobre mí repose el poder de Dios. Coincidió con Dios. Y en consecuencia, la vida de Dios empezó a operar dentro de ese esquema, ¿sí? Pero con un sentido completamente diferente. Y el que tiene oídos para oír al Espíritu Santo, escuche. Porque Abba, nuestro Padre, va a trabajar con cada hijo para perfeccionarnos. Y él, su motivo es amor, por lo tanto, él sabe quién está viviendo su amor y quién todavía vive temor, ¿no? Y él sabe cómo va a tratar cada uno de los aspectos que nos roban aún de vivir lo que somos, y tiene los medios y toda la capacidad para hacerlo y no fallarte en su pacto contigo. Porque el hecho de que algo te aterrorice no quiere decir que Dios no vaya a mostrarte el engaño de ese terror, ¿sí? Eso es lo que está implícito en el Salmo 23, cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Cuando caminas por allí y Abba te va a llevar por ahí en su momento para que viva su promesa. No temeré que mal alguno, porque tú estás conmigo, no aquí afuera, sino aquí adentro, ministrándome vida. Bueno, Pablo coincide con Dios finalmente. El proceso de la condición física que manifestó un tormento que lo incomodó, que todo eso resulta en perfeccionamiento. ¿Sí? Ahora, es muy importante tener presente que el diablo busca oportunidad para provocarte a que tú suplantes a Dios, a que aceptes personas en lugar de Dios, a que veas a otros en lugar de a Dios, a que te veas a ti en lugar de a Dios. O sea, si Él puede provocarte a no vivir fe, que opera por amor, entonces logra su cometido
para que caigas en engaño, para que no crezcas, para que no compruebes la fidelidad de tu padre, etcétera, etcétera. Y él vive empeñado en eso. Eso cuenta con ello. Es un hecho. Pero lejos de vivir enfocado en qué está haciendo el diablo en tu contra, a ti y a mí nos corresponde vivir enfocados en qué está haciendo Abba de ti. ¿Sí? Y darle curso a la obra de Dios en ti. Porque es allí donde eres perfeccionado, es allí donde Él se ocupa de utilizar todo lo que ocurre para tu bien. Esa es su promesa. Romanos 8 establece que Dios trabaja para hacer que todas las cosas confluyan para hacerte bien, porque le amas. Pero si yo me pongo a elegir, sí, pero eso no me gusta. No, a mí es que yo quiero por aquí, no quiero por allá. Entonces, el asunto no es lo que ocurre afuera, sino es este problema interno que yo traigo. Yo quiero manipular a Dios para que Él haga las cosas como yo las quiero. Y Él nunca se va a prestar a ello. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? ¿Porque Él quiere mandar? No, 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 no. Si así fuera, pues sencillo, Él tiene más poder, Él te arrastra y ya, te esclaviza y punto. Pero así no funciona amor. Amor trabaja completamente diferente. Y por eso en la descripción o definición de la conducta de amor que el Espíritu Santo nos da en 1 Corintios 13, empieza diciendo, el amor es sufrido. Si Abba vive soportando nuestra incredulidad, nuestra necedad, nuestras opiniones, etcétera, etcétera, porque Él sabe que en el proceso de conocerle vamos a ir cediendo a que Él nos santifique, a que Él nos establezca, a que Él nos indique cómo caminar en semejanza con Jesús. Y entonces, dado que Él sabe que es un trabajo que solo Él puede y va a realizar, tiene que esperar a su hijo o a su hija hasta que coincidamos con Él. ¿Sí? Bueno, estoy cierto, estoy completamente seguro que en esto que hoy Dios está hablando, ¿no? Él tiene asuntos de suma importancia con cada uno de nosotros. En mi corazón, mientras yo comparto lo que Él va poniendo, me está haciendo consciente de obras que Él quiere hacer en mí, que quiere perfeccionar en mí y que yo necesito coincidir con Él, ¿sí? Y procesarlas en mí como tal. No es esta persona la que me está causando un problema, es, Padre, ¿qué quieres hacer en mí con esto? De eso se trata. No es esta situación la que quiero que resuelvas, sino es, Padre, ¿de qué se trata esto en tu obra en mí? Y eso va a permitir que tu existencia se simplifique, ¿sí? En la Escritura, Dios ha hecho muchísimas declaraciones, algunas y muchas referentes a sus hijos
y muchas otras referentes a los seres humanos en la tierra. Y, por ejemplo, Dios dice, no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. ¿Qué implicaciones tiene eso, por ejemplo, en tu existencia diaria? Las cosas que llegan a tu vida o que están en tu vivencia familiar, personal y hacia afuera, laboral, etcétera, ¿cómo las estás viviendo? Pues te das cuenta en el ejemplo que hoy nos da el Espíritu Santo con Pablo, ¿no? Pablo ha transicionado enormemente de ser ese fariseo de fariseos con un odio acérrimo por Jesús a ser ahora un hijo que está viendo lo que Dios es capaz de hacer. Pero él trae este proceso de verdad operando en él y tiene que ser santificado como tú y yo. Hay situaciones donde fluye con Dios y otras donde todavía no. Y por eso nunca, nunca, nunca pongas tus ojos en tus hermanos para seguirlos a ellos. Hay una persona que nos es dado para ver y es a Jesús. ¿Sí? Y a mí me encanta que Dios nos hable clarísimo. Por ejemplo, cuando Pedro alega con Dios con respecto a su identidad racial, ¿no? Y el problema que tienen los judíos con los no judíos. Y él está allí atorado en ese asunto y le dice a Dios, jamás cosa inmunda ha entrado a mi boca. Ahora, hace unas semanas le salieron blasfemias, ¿no? Del corazón, los habló con su boca cuando dijo que no conocía a Jesús. ¿Te acuerdas? Pero trae este concepto de justicia propia cuando por el Espíritu Santo les mostrada esta enorme sábana o lona cargada con todo tipo de animales, cuadrúpedos y reptiles, y le es dicho, levántate, mata y come. Y de adentro le sale, no, yo no puedo comer de eso porque no son comidas autorizadas. Jamás cosa inmunda ha entrado a mi boca. Y viene la palabra de vida. Lo que yo he limpiado, tú no lo llames inmundo. Coincide, no te opongas. ¿Lo ves? Bueno, esa ilustración que produjo esa reacción en Pedro era para prepararlo porque venían unas comisión de romanos que fueron indicados por Dios a ir a traer a Pedro para que les compartiera la verdad de Jesús a ellos y a su patrón de ellos, a Cornelio, el centurión romano, y Pedro no los iba a aceptar porque en su concepto ellos no tenían derecho a la verdad de Jesús. Y tú puedes ver en el libro de los Hechos y en las cartas de Pablo y otros que era un problema entre la familia de Dios al inicio. Este asunto de nosotros somos, ellos no son. Y Dios va a trabajar para perfeccionar a estos hijos suyos para la obra del ministerio, confrontando lo que en ellos no coincide con Dios. Llega la comitiva y le hace clic a Pedro, ¿verdad?
Mm, bueno, entonces va con ellos. Pero fíjate, es muy importante el proceso de Dios, ver cómo Dios opera en amor, uh, y cómo Él hace cuando nos prestamos sus obras a pesar de dónde estamos. Porque Pedro llega a la casa de Cornelio y entra y lo reciben como a un príncipe, ¿no? Lo reciben porque Dios, por medio de un ángel, le dijo a Cornelio que lo mandara a traer. Entonces, imagínate la recepción con el corazón abierto que le hacían estas personas. Y el saludo de Pedro es el siguiente: ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil. Pausa. ¿Cómo te parece que así te saludara alguien? Pues ahí es donde estaba nuestro hermano Pedro, en su proceso. ¿Sí? Ahora, ¿qué hizo bien Pedro? Pues caminó, lo que estamos hablando hoy. Oye y sigue. Y la obra de Dios en ti va a avanzar. Aún en este caso, en contra de cómo él cree, de cómo él se ve, de cómo él ve a los demás. Le cuentan a Pedro lo que sucedió. Y así como había sucedido en el día de Pentecostés, Pedro se presta para que Dios le hable a esta familia romana. Y Dios les habla por boca de Pedro. Y mientras él está hablando, esta gente está recibiendo a Dios en sus corazones y se manifiesta porque empiezan a hablar en otras lenguas dadas por el Espíritu Santo. Ahí está registrado en el libro de los Hechos. Entonces, fíjate lo que dice la Escritura, el Espíritu Santo. Dice, entonces, los que habían ido con Pedro se asombraron y dijeron, con que aún a los gentiles Dios les ha dado su Espíritu. ¿Cómo te parece? Dios obra por medio de Pedro. Él se presta, no lo arrastraron. Y el efecto en las otras personas de lo que Dios hizo en sus corazones atestigua y confronta un engaño que traen puestos nuestros hermanos con respecto a Dios. ¿Sí? Bueno, hubiera sido maravilloso si con ese evento ese problema se hubiera resuelto de una vez por todas, ¿no? Pero no. En los años subsecuentes siguieron haciendo esta fractura entre los judíos y los gentiles y alegando de cómo era la cosa y en fin. Vamos a ti y a mí hoy. Vamos a ocuparnos de entender por qué Dios nos hace conscientes de estas cosas. Pues es para que cada uno, de manera individual, podamos ver con claridad
la importancia de no confiar en nuestra propia prudencia, de no tener nuestros credos y nuestros asuntos allí. Es que yo así, es que a mí me enseñaron, es que fulano, es que sutano. Mientras camines por allí, no te vas a encontrar uniéndote a Dios en tu espíritu y pudiendo ser ministro de justicia, porque el ministerio lo hace Dios en ti. Él hablando desde tu boca, Él manifestándose, Él haciendo sus obras, como las hizo con Jesús. El Padre que mora en mí hace las obras. Pero en Jesús no hay esa dicotomía, esa división de pensamiento. Te das cuenta de Dios va para acá y yo vengo de acá y yo estoy aquí arraigado y yo no me quiero mover de aquí, yo quiero que las cosas sean así, yo quiero que Él las haga a mi manera. No, en Jesús no ocurre eso. Él perfectamente es uno con el Padre. Nunca hay ni roces, ni jaloneos, ni nada. Y ahí está el trabajo de Dios contigo y conmigo. ¿Sí? En irnos llevando paso a paso a consentir, a permitirle que Él nos santifique por completo. Entonces, no te sorprendas en lo absoluto cuando Dios confronte cosas en ti que no coinciden con Él. Eso es bueno. Dale gracias. ¿Sí? Y permítele hacer en ti lo que Él ve necesario para que puedas fluir con Él. Porque en la dimensión en que le permitas santificarte, las obras que Él preparó de antemano para que andes en ellas se cumplirán en tu vida. Bueno, esto es algo bastante sobrio, ¿no? Que nos lleva a vernos en este proceso divino, en esta intención de nuestro Padre y en el amor de Dios. Y si por algo oro yo y mi corazón ante el trono de la gracia, es que en todo lo que vivimos con Abba nos sepamos amados, porque el que se sabe amado procesa las cosas desde allí. ¿Sí? Antes que yo me supiera amado era, ¿qué hice? ¿Ahora qué hice para merecer esto que me está pasando? Viviendo bajo condenación, karma, lo que tú quieras llamar. Pero el que se sabe amado, enfrentas cosas que no provocan en ti lo divino, que exponen cosas que están en ti. Porque mira, si te surge temor, ahí lo traes. Si te surge rabia, ahí la traes. No estás santificado de eso. ¿Me explico? Entonces, si lo traes, ¿cómo se procesa eso? Pues vas con el santificador. Es así de sencillo. Es, Padre, ¿qué pasa aquí? Mira. ¿Qué es esto? Esto no lo has tocado. Esto no es tu obra en mí. Coincides con él. ¿Sí? No te hundes en yo no sirvo, yo fallé, yo no puedo. Oír su voz es venir y decir, Padre, límpiame, santifícame, habilítame, y verlo a Él hacerlo para que tú manifiestes su poder,
su amor, su verdad. Bueno, Dios te ha decretado su hijo o su hija. Eso implica su pacto contigo de darte semejanza con Jesús, y ese darte semejanza quiere decir tomarte de donde hayas estado, redimirte de toda maldición y esclavitud, regenerarte al renacerte de su propia simiente, y ahora renovar tu entendimiento porque ya naciste de Dios. Y si tú no piensas como Dios piensa, pues entonces tienes un enorme problema, ¿no? Naciste de Dios y piensas como Adán. Hágame favor. Entonces, Él trabaja para darte la mente de Cristo, y este es el proceso de verdad que el Espíritu Santo lleva a cabo con los dispuestos. ¿Sí? Hoy, en lo que Dios nos ha traído a la mesa, tú puedes verte en ese proceso. Y los puntos claves de lo que hoy somos invitados a vivir conscientemente es que no vivas confusión, nunca vivas confusión, porque nuestro asunto como hijos es muy sencillo y muy directo. ¿Sí? Todo lo que ocurre en nosotros y fuera de nosotros, cuando permanecemos en la promesa del Padre, entonces es sencillo, porque no hay por qué preguntar ¿y por qué? ¿Y por qué? Sino hay que ir a la fuente. Padre, ¿de qué se trata esto? ¿Qué estás haciendo en mí? Esa es la ruta directa, ¿sí? Y prestarte a escucharle te va a santificar, Jesús habló en Juan 17, dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué necesitas? Que Dios, que Abba, te hable. Él es el santificador. Te traiga verdad. Para Pablo eso fue un acto de traerlo a verdad. Pablo, no, Señor, no es lo que el diablo está haciendo y que yo te lo quite de encima. Es que tú vivas mi poder, Pablo. Ya no, ya no, ya no. ¿Puedo yo como tu papá dejar que tú sigas operando en tu capacidad? Llegó el momento que conozcas qué es vivir en mi poder. ¿De qué soy capaz yo en ti, Pablo? Ah, entonces de eso se trata, ¿sí? Bueno, asientes, lo vives, lo compruebas y has dado un paso gigantesco en tu proceso de crecimiento, en el cual vas a ser perfeccionado, ¿sí? Pero has dado un paso eterno. Y así subsecuentemente en todos los diferentes aspectos de la vida divina, la obra de Dios continuará. ¿Qué tal? ¿Será capaz de hacerlo contigo? ¿Eh? ¿Será fiel para hacerlo en tu vida? Yo creo que esa no es la pregunta, pero es importante reafirmarlo. La pregunta es, ¿se lo vamos a permitir? ¿Sí? Venimos a ser hechos hijos, a vivir el ser hechos hijos.
¿Te das cuenta de la diferencia entre esa expresión casual? Sí, yo soy hijo de Dios. En ignorancia, en lo que haya sido, a la conciencia de hazme tu hijo, Padre. Aquí no estoy viendo que me funcione el asunto como a Jesús, así que aquí es donde necesito que intervengas. Y para eso tú eres suficiente. Bueno, pues la invitación está hecha, la mesa de Dios servida frente a ti, en presencia de tus enemigos. Creo que eso tiene una importancia enorme, ¿no? Para nosotros, el que nos entendamos allí, no que nos entendamos en esa ilusión de quítame a todos los enemigos porque me incomodan, ¿no? El día que me quites a todos mis enemigos, ese día yo voy a estar bien. No. Abba se va a ocupar de continuar invitándote, pero si hoy es el día que tú le dices, papá, aquí está mi corazón, aquí está todo lo que soy, para que me hagas tu hijo y llévame a coincidir contigo. Fíjate qué diferente. No te voy a fallar, te hago promesas necias, ignorantes, presunciosas. No, es tú hazlo, Padre. Yo aquí estoy. Lo que necesitas de mí es que yo participe, aquí estoy. Y donde las cosas me trabajen al revés, Padre, muéstramelo y tráeme a ti, porque yo aquí estoy. Y en tu poder voy a permanecer aquí. Puedes decirles hoy. Solo tú, Padre, puedes cumplir la promesa en nosotros. Y eres suficiente, eres poderoso, eres fiel para realizarlo. Así que lo que has hablado a nuestros corazones, hoy lo recibimos. Muchas veces sin entender lo que vas a hacer o cómo lo vas a hacer, pero enséñanos a descansar nuestro corazón, nuestro ser entero en la confianza del motivo que te mueve hacia nosotros. Amor, amor perfecto, amor eterno. Padre, que tu familia no continuemos en la ignorancia que produce vergüenza ante el mundo, sino que todo corazón que tú has dispuesto, que te ha dado entrada para que tú nos cultives, sea movido a coincidir contigo, de forma que tú hagas esa maravillosa obra que resulte en la manifestación gloriosa de la libertad de tus hijos ante la creación. Gracias, Padre. Gracias porque tú eres inmutable en tu consejo, en tu voluntad, en tu pacto, en tu fidelidad, en tu amor. Y gracias porque eres poderoso para hacer en nosotros y de nosotros mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos.
La gloria es tuya por siempre, en Cristo Jesús. Amén. Pues amada familia, amado hijo de Dios, hija de Dios, acéptate en esta maravillosa posición, ubicación divina que te corresponde como hijo. Y parte de allí para lo demás. Las voces que te condenan, que te acusan, que te denigran, que te maldicen, continuarán. La pregunta no es si eso se va a parar, sino es qué va a ocurrir en ti. ¿Sí? Se cumplirá en ti la promesa de que de ti salga bendición para el que te maldice. Se cumplirá en ti la promesa de que ames a los que te ultrajan. Se cumplirá en ti la promesa de que amontones ascuas de fuego sobre la cabeza de aquellos que te agreden, no por quemárselas, sino por, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. O sea, será Dios en ti respondiendo al agresor. Será Dios en ti porque tú confluyes con él, porque tú coincides con él. Y le has permitido santificarte para que lo divino opere en ti y no la maldición de Adán. Él está listo y por eso está invitando y por eso nos está hablando hoy para cumplirlo en sus hijos. Pues que continúe el ágape en tu corazón y conforme Dios te lo indica, permite que continúe con los que te rodean, que no seamos fuentes secas, higueras estériles, sino pámpanos de una vida abundante. Bendiciones, amados.